El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal, amigos? Un gusto, gracias por acompañarnos como siempre. Estamos dando comienzo al programa 582 en la 15ª temporada de Seguridad Vial. Mira, el programa de hoy es un tema que me van a escuchar, me van a ver, vamos a hablar un poquito, por varias razones. Hace poco tiempo atrás integraba yo el directorio de la UNACEP. Directorio no, yo era secretario general ejecutivo, no director de la empresa. Y naturalmente tuve muchas ideas que no todas se podían llevar a cabo por varias razones. Había un directorio con el que iban Alejandro Draper del presidente, y las historias o las ideas uno las va presentando y se dirán, se aceptarán o no, tendrán andamiento o no, como la cosa más normal del mundo, ¿de acuerdo? Por eso quiero decir esto antes de empezar a hablar de cantidad de cosas que alguien se podrá preguntar por qué la decís hoy y no la hiciste antes, ¿de acuerdo? No importa, este tema es así. Pero bien, finalmente cambian las autoridades, y el 1 de marzo, quien viene a la presidencia de UNACEP es un amigo, Marcelo Metediera, un hombre muy capaz, naturalmente, para la tarea de estar en la presidencia de UNACEP, una tarea específicamente dura, difícil, en un momento en el que los números dan en contra para la comunidad, esa cosa, más de 400 muertos por año, que no es poca cosa. Pero bueno, cuando asume Marcelo Metediera, dice, entre otras cosas, dice, lo que recibimos de la administración anterior, lo que hicieron la administración anterior, fue poca presencia en público, cosa que tenía razón. Porque Draper entendía que no era necesario estar presente demasiado tiempo en determinadas cosas sin hacer obras importantes para comunicar a la gente y así dedicarse a determinadas tareas que también fueron, y en su momento las diremos con el mismo escribano Draper acá, cuando le vamos a hacer una entrevista, ¿de acuerdo?, para que cuente lo que hizo o lo que dejó de hacer. Bien. Todo lo contrario hizo Marcelo Metediera. Hizo una buena exposición, una presencia permanente en todos los medios, de mañana, mediodía, de tarde y de noche. Digo, lo valoro y lo respeto fundamentalmente porque conceptualmente está muy bien. Pero los números no mejoran. Los números, es al revés, van en aumento. ¿Por qué cosa? Porque vamos a lo mismo. Esto no se arregla por presencia o no presencia, se arregla por medidas que realmente sean espectaculares y desalentarnos del infractor. Cuando yo fui a asumir en la UNACEP, el director de la Dirección General de Tráfico de España, Pere Navarro, me pregunta, dice, ¿y tú qué vas a hacer? Digo, la primera medida que iba a tomar va a ser multas tan caras que desalienten al infractor. Y me dijo, eso es un error, porque las multas tienen que ser para que la gente las pueda pagar y tú las puedas cobrar. Seguramente eso es en España, y acá a lo mejor también, pero de cualquier manera no tenemos medidas que desalienten al infractor. Y llegamos a la instancia de la época del radar. Me acuerdo cuando vinieron los radares en la Rambla, los primeros. Ahí el intendente, Daniel, me voy a acordar el apellido de Daniel, pero no importa. Daniel viene, me encuentro en el Hotel Cottage en una reunión y me dijo, ¿viste que pusimos los radares y disminuyeron las muertes en la Rambla de Montevideo del 50%? Daniel Martínez, el 50%. Le digo, Daniel, me estás embromando. 50%, en vez de 2 se muere uno. Estos no son números significativos para la desgracia que tenemos y nos persigue. Pero la historia sigue así, y los radares, aquellos que en aquel momento ya eran viejos, hoy siguen siendo lo mismo y siguen siendo viejos. Radares que cuentan y miden la velocidad del auto cuando pasa por ahí, y no son radares de tramo. Lo que quiero decir con esto es que entre radar y radar podemos andar a fondo, que acá no hay problema porque nada que lo mide. Pero en España hay otras cosas más, donde habla y se refiere fundamentalmente a los radares de tramo, donde miden un tramo, un radar acá y otro acá. El tiempo que demoramos entre este y este otro son la medida y el promedio de la velocidad que tuvimos. Esto acá en el Uruguay no se puede hacer. Se ponen radares en algún momento, en algún radar se arma un lío con las multas que se cobraron y políticamente sale una medida. No se podrá cobrar las multas por espacio de 12 meses más a aquellos que no estén anunciados debidamente dónde están los radares, para que la gente pueda tratar de evitar alguna cosa más. Señores, esto no me parece razonable. No me parece razonable cuando tenemos 430, 440 muertos por año y le cuestan al país 2.000 millones de dólares por año. No me parece razonable que estemos a medida, porque en Europa, países del primer mundo, que lo que hay que hacer es tratar de copiar y copiar bien, tiene radares, además de eso, radares secretos. Pero otra cosa, además, es agarrar y decir, tramo controlado por radar. Y se termina la historia. Si no tenemos radares de tramo, es tramo controlado por radar, lo que quiere decir de que entre radar y radar, en determinado tramo, puede haber algún radar secreto, de acuerdo, que controla la velocidad, como se hace una carrera de regularidad, mire.
para ser más concreto, una carrera de regularidad cuando se toman los tiempos para que los pilotos vayan respetando y consiguiendo resultados de alguna manera. Creo que sería esa una de las formas. Naturalmente que si vamos y nos remontamos a aquella cuando empezamos el examen de manejar, y me acuerdo cuando yo fui, cuando yo fui no existía, el examen era poco y nada, era lo mismo. Sabía más o menos manejar y ahí andaba, pero la historia fue cambiando. Yo cuando fui a sacar la libreta de esto hace 60 años, entonces imagínense lo que estoy diciendo. Realmente en aquel momento había mucho menos autos, las calles eran las mismas, mucho menos autos. Uno en las familias pudientes, hoy día cualquiera tiene autos más caros, más baratos, no importa, autos al fin, que casi todos tienen autos, las calles están inundadas, los tramos. Cuando yo demoraba a llevar a mis hijas 12 minutos para llevarlas a la escuela, hoy día el mismo tramo demora media hora, entonces creo que la historia ha ido cambiando. Pero además de eso, vinieron y seguimos con el tema de los radares. Y los radares miden la velocidad. Y usted me podrá decir, ¿cuánto se mata por la velocidad? La velocidad, que es un enemigo mortal, ya lo sé, lo tengo claro. Y posiblemente en muchos lugares, pero no en Italia y no en la Rambla, ya está. La historia pasa por ahí. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe dónde se lastima más en la ciudad de Montevideo? Por ejemplo, las ciudades de mucha gente, en las esquinas. Cuando dije en algún momento que yo pondría algunas cámaras que controlaran directamente, a ver, aquellos que respetan sí o no la derecha, aquellos que respetan sí o no, el cartel le pare, el cartel sea el paso, alguien poco menos que se rió, pensando que lo estaba hablando en una tontería. Considérenlo, que esa tontería puede ser alguna cosa más, pero hay otra cosa más además. ¿Dónde saben se muere la gente? Y se mueren, mira, no sé, esto lo están viendo las imágenes, no, ¿qué pasó? Cartel de sea el paso, tenía chofer profesional, ¿de acuerdo? Chofer profesional. Estas cosas pasan todos los días en la ciudad de Montevideo, todos los días. Entonces a veces cuesta creer, cuando realmente no se toman medidas ejemplarizantes. Y esto no estoy diciendo la culpa a una ceba, al contrario, con la consideración que tengo por Marcelo, por Fernando Artagabeite, por todo el equipo de trabajo, que son compañeros que en algún momento tuvimos y que realmente son ejemplares en su condición técnica y de trabajo. Pero bueno, la historia pasa por acá. Ahora, hay muchas cosas más para hacer y permanentemente para hacer. Entonces vamos a la carretera. La carretera, la mayoría de los choques son frontales, cuando son choques mortales. ¿Por qué es choque frontal? Porque hay uno de los autos que invade la senda contraria. Es sencillo. ¿Por qué invade la senda contraria? Podemos hacer un análisis y hay varias razones. Entre una, porque viene distraído y porque viene con el teléfono celular. Otra, porque calculó mal y no le dio el tiempo. Hoy día que hay camiones que van 80 kilómetros o 90 kilómetros por hora y que son muy largos, y le erró y cuando quiso acordar no tenía tiempo para corregir. La otra, por algún desperfecto mecánico, que son las menos. Esos reventones de neumáticos son fantasías en la mayoría de los casos, que lo que la gente no quiere tener es la culpa. Y adelantamiento indebido. Entonces me preguntan a mí dónde pondría radares. Podría radares, no es donde se está matando la gente acá, en algún lado donde en algún momento en una SEB indicábamos los puntos rojos. Sí quiero decirle a la gente, el adelantamiento indebido, que donde no se mata más gente porque Dios está atento a que esto no pase, donde alguien pasa en un repecho sin saber lo que viene en el sentido contrario. ¿Sabe qué están haciendo en España? Que también no están, además de las autopistas, están las carreteras comunes y corrientes, carreteras nacionales. Como la gente está tan acostumbrada a la línea amarilla, que no se debe pisar en ningún concepto, y están tan acostumbrados, en algún lugar están cambiando el color amarillo por el color rojo, para que la gente identifique y diga, esto sí es peligro. Entonces digo, señores, habrá forma para hacer, pero por otra parte, acá las carreteras del Uruguay están excelentes. Hoy día, gran trabajo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero tenemos un asfalto espectacular y salimos para afuera, estamos muertos. Por alcantarillas, por árboles, por columnas, por lo que fuera, directamente les quiero decir, la mano está muy peligrosa y estoy a cuenta de mayor cantidad. Lo que estoy diciendo es esto: teléfono celular. Y bueno, que estamos especulando con que la libreta por puntos nos va a salvar la vida. Sí, seguramente sí, va a mejorar alguna cosa por los puntos. Y antes, el anuncio de que va a venir la libreta por puntos, ya la gente empieza a cuidarse por las dudas, ¿de acuerdo? Pero también tiene otros problemas más, la libreta por puntos, los autos que están a nombre de otro y qué sé yo. Y ya veremos cómo se va a arreglar, que seguramente sí, pero que trae muchos problemas a cuenta de mayor cantidad. Pero bueno, señores, esto podemos seguir, todas las consultas que me quieran hacer será con muchísimo gusto, la tengamos claro. No podemos seguir hablando de las calles de preferencia. ¿Cuáles son las calles de preferencia? Las calles de preferencia son las que señalización las convierten en calles de preferencia. Si no, usted no me podrá decir que venga alguien que viene de Salta o no vio nunca Montevideo a ver cuál es General Flores, cuál es Avenida Italia, no importa. Será por el flujo de tránsito, será lo que sea, pero la derecha tiene razón y la señalización tiene razón. Entonces controlemos y veremos. Que falta fiscalización, no tenga ninguna duda. La fiscalización es para los que van despacio, para los que van ligero y para los que van donde no deben ir. Todos lados
lado de Italia con muchos radares, pero el desorden es general y lo que demoramos en recorrer determinada arteria, determinado tramo, es el doble por lo menos de lo que deberíamos hacer. Y recuerdo y me remonto al rally de los Mil Lagos en Finlandia, donde hice 280 kilómetros con la velocidad máxima 100 en algunos lugares y demoré 3 horas y media, menos de 4, para recorrer 280 kilómetros. Señores, ¿ya? Así que bueno, tenemos para aprender y mucho. Así que no, continuamos de esta manera. El programa sigue. ¿Con qué sigue? Con el problema de las picadas, que las picadas ha sido para nosotros uno de los temas, sigue siendo uno de los temas cruciales para nosotros. La nota va a ser con Ernesto Laguardia, quien dirige las picadas en el Autódromo del Pinar. ¿Tenés dudas sobre cómo manejar en determinadas situaciones o qué dice la ley de tránsito? En Seguridad Vial Uruguay, Jorge Alfaro te informa, te educa y te acompaña hace más de 14 años con contenido claro, útil y actualizado sobre seguridad en las calles y rutas del país. Queremos que manejes seguro y con confianza, por eso respondemos tus dudas directamente en los comentarios. Tu consulta puede ayudar también a otros conductores. Seguinos y deja tu comentario y mira nuestros videos. En Seguridad Vial Uruguay, el conocimiento salva vidas. Piso 6 dice claramente que el que dobla pierde la preferencia. Mire que hace años con el tema de las picadas, y sigue pasando, y sigue pasando, y sigue pasando. Y le voy a contar una historia, porque en realidad, desde aquellos momentos cuando empezamos nosotros a batallar contra las picadas, nos encontramos con un millón de cosas. Primero, reclamábamos a la Intendencia que la Intendencia fuera porque no iban al tema de las picadas. Claro, cuando en algún momento tuvimos alguna entrevista ya con los encargados de la Intendencia de Montevideo puntualmente, me dijeron, no, escuchame una cosa, no podemos ir si no vamos con la policía, porque si no vamos con la policía es un tema. Bueno, iba la policía decía, no, este no es un tema policial, es un tema de la Intendencia. Definitivamente, uno por otro, la historia no caminaba. Pero bueno, finalmente en muchos de los temas de las picadas y los controles, iba la Intendencia, iba también con policía. Pero ¿qué pasa? Con el invento del teléfono celular, cuando ven a alguien donde sepan y se enteren por alguna razón, que siempre se filtran las informaciones de alguna manera o de otra, no importa, y dicen, muchachos, nos vamos de acá y nos encontramos al otro lado, y así fue la historia. De alguna manera, con hacer los programas de televisión, por supuesto que me mandaron mensajes de todo tipo y color, acordándose de mi mamá, y menos lindo, de todo un poco, me dijeron, y finalmente fui un día a Colón a hablar con uno de los muchachos. Y lo que la respuesta de aquel momento fue hasta graciosa, le diría. Me dice, loco, nosotros queremos correr y hacer picadas en cualquier lado. Le digo, escuchame una cosa, pero si las picadas que ustedes quieren hacer en auto, hay alguien que le gusta la carrera de caballo y hace lo mismo en la Rambla de Posito con los caballos de carrera, o el otro con la sala delta se tira arriba de los edificios, definitivamente esto sería un caos y la historia así no camina. Finalmente nos entendimos, finalmente me dio un abrazo, disculpame que te insulté, que esto, que lo otro, y la historia siguió. Pero las picadas siguieron viaje. Y las picadas aparentemente no tienen solución, cada tanto agarran alguna. ¿Qué se nos ocurrieron hacer nosotros en algún momento? Un millón de cosas, pero fundamentalmente el advenimiento de las picadas en el Autódromo del Pinar, donde aparece, a quien vamos a hacer una nota ahora, Ernesto Laguardia hijo, digo Ernesto Laguardia hijo porque es hijo de un amigo mío de toda la vida, que se ha puesto de esta manera de muy profesional y donde me consta que va un millón de personas que van allá, y esa es la manera controlada y segura de hacer picadas y fundamentalmente divertirse y competir como Dios manda sin estar corriendo riesgos lo de la calle y hacer correr riesgos a toda la comunidad. Ernesto, bienvenido, un gustazo. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? Y yo bien, mira, y yo que contigo, viste, a ver, en este momento estoy apuntando, estoy aplaudiendo, Ernestito, a ver si me entendés. Bueno, contame cómo están tus cosas.
Bien, 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 todo bien, por suerte todo bien. Así que digo, acá trabajando un poco y tratando de... Salimos de la fecha de las picadas de ayer y antes de ayer, que se hizo en el Autódromo El Pinar. Y por suerte con muchos competidores y bueno, y todo salió perfecto. Bueno, vamos a contarle un poquito, Ernestito, cómo es a la gente que nos está viendo por televisión, decir las picadas, de qué consisten las picadas, cómo las controlás, si hay categorías, si hay divisiones, si es uno solo, si corren de a 2 o 3, no sé, dame una idea general. A ver, Jorge, esto es como yo digo siempre, esto es un deporte amateur, lo que son las picadas, porque obviamente tenemos un campeonato, pero podés correr con tu auto particular y podés divertirte con tu auto particular, como también con tu auto preparado. Obviamente tenemos un semáforo y ciertos reglamentos, y obviamente medidas de seguridad, como correr con casco, correr con cinturón de seguridad, luces, para que dentro del riesgo que lleva lo que es el automovilismo, como vos bien lo sabés, tengamos las mayores seguridades posibles. Y el menor riesgo de que nadie se lastime. Sí, de cualquier manera, digo, acá hay que controlar el equipamiento, por supuesto, cinturón de seguridad, casco, como vos dijiste, y todo el reglamento, y para autos, y las motos. Las motos también, las motos digo, tienen, obviamente como todo vehículo preparado, tiene ciertas complejidades a las cuales exigimos casco, guantes, luces, y bueno, convengamos que, como digo yo, al ser un deporte amateur, es un deporte donde uno puede ir con su vehículo particular y no tiene que tanta reglamentación como el tema de equipos de carrera, de moto y todo eso. Somos más flexibles en ese tema. Sí, son más flexibles, pero el otro día me enteré, porque voy a un lugar con el tema de la computadora y me cuenta uno y dice, mira, mi primo tiene un auto, y me cuenta la característica del auto, y esto le gastan fortuna. Tiene un auto con los mejores elementos a nivel internacional, con los mejores elementos para un auto, que en la calle seguro que no puede andar, pero en carrera, cuidadito, ¿no? A ver, tenemos categorías desde lo que tú decís, Jorge, de autos recontra preparados, donde se les gasta mucho dinero para que el auto ande muy rápido, con 700, 800 y hasta 1000 caballos, ¿tá? Y también tenemos el participante que quiere ir con su auto particular a disfrutar de un día y probarse con los amigos en un lugar seguro donde puedan tirar y probar su tiempo. Cuando me decís... Entonces tenemos todo ese aspecto grande de vehículos. Cuando me decís 700, 800 caballos, vos me estás hablando de verdad, me estás diciendo con óxido nitroso, de todo un poco. Con todo. Son vehículos dignos de verlos porque uno no lo puede creer. Entonces, tienen mucha preparación, mucho tiempo, compiten mucho, entonces van todo el tiempo mejorando para poder cada día estar un poquito más rápido. Y muchos de ellos van a competir a Argentina y a Brasil también. Mirá, vos sabés que el otro día cuando me contaban la historia de que tengo un primo que le gasta así, también me dijo en algún momento, tienen las gomas que se usan en Estados Unidos, y dije, bueno, ya le está poniendo color a esta historia y me está diciendo cualquier cosa, ¿eh? Es verdad, Jorge, es verdad, se traen cubiertas tanto de Argentina como de Estados Unidos por la mejor adherencia al piso y como te digo, se gasta bastante dinero en los vehículos. La gente está tomando este tema más como un deporte también, donde si bien podés hacerlo con tu auto de calle, pero tenerlo con un deporte y un reglamento. A ver, nosotros hay una categoría donde los autos se pesan en una balanza como la de las carreras. ¿Entendés? Y llevan cierto peso el vehículo para que sea parejo entre todos. Que sea algo divertido y que sea algo competitivo y que sea algo que la gente le guste ver. Entonces tratar de hacer las cosas bien, con mucha seguridad, obviamente, porque tenemos ambulancia, tenemos bomberos, tenemos policía, tenemos seguridad privada, para que la gente no se acerque a la pista y nadie se haya lastimado, tanto del público como de los competidores. Entonces tratamos de manejar todos los detalles para que esto sea algo divertido y un domingo entre amigos o con familia. Che, Ernesto, contame, ¿cuántas personas van más o menos de promedio? Bueno, eso varía. Ayer con el tema del clásico, de las vacaciones y todo eso fue un poco bajo, pero sí, hay competidores, como 100 competidores en todas las categorías, público asiduo que va bastante gente. Es un deporte que se ha convertido con muchas ganas de ir y de público, tanto del que va a competir como el que va a ver. No, del mismo momento que me decís que hay 100 competidores, escúchame, 100 competidores hay 3, 4, 5 personas por auto, eso seguro, ¿eh?
Y sí, calculá que de los inscriptos, nosotros cobramos una inscripción para competir que te habilita al piloto y los acompañantes en la inscripción. O sea, ya ahí tenés 3 personas de pique. ¿Me entendés? Sí, Entonces ahí sí. ya tenés un montón de gente. Y aparte el público que va a ver, ¿no? Sí, escuchame otra cosa. Y hay de auto absolutamente estándar, cosa que alguien diga, bueno, mira, con mi auto de calle contra otro auto de calle que no tenga ningún tipo de preparación o algún control que dé una garantía a esto, ¿no? Mirá, tenemos lo que es autos de calle. A ver, las categorías van desde la categoría libre hasta la clase 5, pasando por todo de la 11 hasta la 5. En la clase 5 son los autos como puede ser un Gol G1 de calle sin nada, que va a divertirse con amigos. ¿Entendés? Es totalmente de calle, de calle, de calle. Sale de la calle y puede pasar por cualquier inspección de cualquier intendencia que el auto está en perfectas condiciones. Y no tiene ningún problema. Y todo eso nosotros lo medimos con el semáforo, que marca los tiempos de cada vehículo, que lo coloca en cada categoría. Che, estaba mirando acá un videito donde aparece una medida de velocidad 173 kilómetros. ¿Me estás hablando de esto en un cuarto de milla? O sea, ¿en 400 metros? No, en un octavo, son 201. Está. Qué bárbaro, ¿eh? En 201, no, en un octavo llegan más rápido. No, ni me diga una barbaridad, una barbaridad. Bueno, ahí en los videos sale un Gol blanco, que Sí. dice Gol debe tener unos 600, 700 caballos. Ese Gol que tenés ahora en la pantalla Sí. tiene 600, 700 caballos. No, ni me digas, no, escuchame, ya está, para cazar esa velocidad es impresionante realmente. Y aparte, ese auto en particular lo están haciendo 4x4, si ya no lo hicieron, ya 4x4. Qué bárbaro, no, esto es la industria uruguaya, Dios me libre igual de qué maravilla. Escuchame una cosa, ¿y esto Dime. es por amor al arte o hay algún premio puntual y particular? No, a ver, si te referís a algo económico, no hay nada económico, nada. Es un tema puntuás por un campeonato y a fin de año tenés la copa, tenés copa todas las fechas, por categoría y por ganador de cada categoría, y aparte a fin de año tenemos la copa del campeón o de los récords también, porque tenemos una categoría que es el récord del auto más rápido del año. Sí. Estamos mirando en imágenes también ese escarabajo color naranja que tiene. ¿Qué es eso? Contame de ese auto. Ese auto es un Volkswagen Escarabajo con un motor Gol con turbo. Mirá. Entonces, que son autos que con tracción trasera se adhieren y salen muy rápido, ¿no? No, es como, sin duda ninguna, ese que tenés siempre se ha dicho de cualquier manera, las carreras de autos comunes y corrientes, los autos largan mejor los autos de tracción trasera que los de tracción delantera. Naturalmente, Claro, al acelerar se obviamente. transmite potencia, se transmite peso para el lado de atrás y naturalmente el auto patina menos o es más manejable la tracción trasera para eso, ¿no? Sí, está claro. Y bueno, Así que dime. Sí. decime. No, que ahí tenés ese auto que corrió recién, es un auto que es un Volkswagen G1 totalmente preparado para picar. Obviamente no lo puso en la calle, lo tiene preparado para el autódromo también, y si te das cuenta atrás, no tiene nada adentro, está todo cortado adentro. Sí. A la izquierda. ¿Entendés? Ese auto ha ido a competir a Rivera, a varios lugares que acá por suerte en Uruguay están empezando a ver otras pistas, como en Rivera, en el autódromo de Rivera, que también se hacen picadas, a veces en Mercedes, entonces en Salto a veces hay, entonces digo, tienen la posibilidad también de ir a otros departamentos, porque acá digo, ¿qué problema tenemos acá, Jorge? Y acá el autódromo tiene otras actividades también. No tenemos el autódromo para lo que son las picadas. Claro, sí. Hay carreras de agua, hay carreras del karting, hay carreras de Cupa como hubo este mes. Sí. Hay otros eventos en el cual no podemos disponer del autódromo, por más que quisiéramos tanto agua como nosotros, porque hay actividades que obviamente en un autódromo no es solo para picadas, es un autódromo de carreras. Bueno, Ernesto, Entonces, Ernesto, la idea de esta nota fundamentalmente es decirle a todos aquellos que quieran picar que en vez de hacerlo en la calle y correr los riesgos que significa, independientemente de que los agarren o no, que les pongan multas o no, con ideas que de repente le puede costar hasta el auto, un disparate, no se concibe que siga corriendo de esta manera, lo estamos invitando para que vayan al Autódromo El Pinar. ¿Cuánto cuesta participar en esta competencia? Mira, el costo de la inscripción de autos es de 2.500 pesos y como te decía hoy, te habilita al piloto y 2 acompañantes más a ingresar a boxes, o sea, estar adentro de la pista. Las entradas a boxes en realidad son 600 pesos, si uno hace el cálculo no es nada en realidad, ¿tá? Porque digo, con 3 entradas tenés 1.800 pesos. No, pero ¿sabes qué? Es fundamental destacar que tenés bomberos, que tenés ambulancia. Cuidado, que este tema Claro. es con estricto control de medidas de seguridad, porque en la calle los que están por ahí y corren en la rambla de algún lado, que casco ni casco y cinturón ni cinturón, no hay bomberos, no hay nada y hay 1000 posibilidades de lastimarte o lastimar a alguien que es peor, ¿sí?
Claro, y aparte uno tiene que entender, uno capaz que digo, ve, o sea, me refiero a la gente que a veces dice, no, porque es muy caro ir a competir al Pinar. En el Pinar tenemos baños, tenemos también servicios de comida, tenemos seguridad, tenemos todos los implementos posibles para que uno pueda ir y saber que no le va a pasar nada. Y si en el caso, como sabemos que en el deporte de automovilismo alguna fatalidad puede pasar, porque los fierros son así, tenemos una ambulancia que instantáneamente te está atendiendo para que lo que haya sucedido sea de menor grado que si uno se lastima en otro lado y nadie lo tiene para atender. No, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Esas cosas son las que uno tiene que valorar un poco más cuando habla y dice, no, las instituciones son caras. No, yo creo que para mí, hoy en día, cualquier entrada de deporte, de automovilismo, vale 600 pesos, 500 pesos. Si uno hace el cálculo, uno está yendo a divertirse todo el fin de semana con amigos, cosas por 2.500 pesos que entre 3 personas es totalmente sustentable. Y lo que se arregla con plata es barato. El otro tema es lo peor de todo. No, está claro, está claro. Nada. Bueno, Ernesto La Guardia, querido amigo, un abrazo muy grande, mucha suerte. Te voy a ver en cualquier momento, voy a dar una vuelta por allá, porque ahora me encantaría, Jorge, me encantaría. No, te digo que ya quedé medio enganchado, te digo, porque yo no sabía que había este nivel de autos y de cosas. En cualquier momento te voy a ir a visitar. Te mando un abrazo grande, un beso por casa. Gracias, te mando un beso grande. Dale, chau, gracias, chau. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Cedimo. www.cedimo. Ya el año pasado estaba hablando con un amigo, Michel Visillac, que lo invité para el programa de hoy, ahora vamos a charlar con él. Me invitó el año pasado a una exposición que él estaba intentando hacer, que se llama Expo Segura. Perseverante, tenaz, y realmente consiguió algo que consideramos de vital importancia. ¿Por qué aquello cuando dijimos Expo Segura, pensamos por ahí allá en la UNACEP como que esto capaz que no tenía la cabida importante? Sin embargo, la Expo Segura involucra a todos los temas con ese título y seguramente también a la seguridad vial y todo relacionado con el tema. Michel Visillac, gusto en recibirte y hablemos de la Expo Segura que seguramente va a ser ya en octubre y falta, parece mucho, pero es ahí nomás, ¿eh? Parece mucho, pero estamos encima. Sí. Esto va a ser viernes 3 y sábado 4 de octubre. En el LATU, como fue el año pasado, nuevamente, y esperamos una presencia no solamente de lo que es el empresariado, porque es un lugar donde encontrarse tanto con colegas como con clientes, como con autoridades, por supuesto. Entonces, eso más la visita que suele pasar, que es la de las familias, gente interesada en, no sé, sea la protección de la piscina, sea porque quieren comprar sillitas o booster para el auto, o el casco de la moto, o cualquier tipo de material de seguridad y tecnológico, desde cámaras, extinguidores, etcétera, todo lo que es la seguridad abarca esta exposición, que bueno, fue un gran éxito el año pasado, y este año la retomamos con mucho gusto,
y nuevamente pensamos que está cubriendo una preocupación de los uruguayos que sigue siendo desde hace muchísimos años. La inseguridad es el tema número uno, sea por la realidad o por la percepción, pero sigue siendo el primer tema de preocupación de los uruguayos. Así que no, sin duda, este año volvemos. ¿Sabes qué, Michel? Perdón que te interrumpa. Digo, en el tema, cuando estás hablando de Expo Segura, y relacionado con un tema fundamentalmente de la seguridad vial, son tantos los puntos que la gente ni siquiera se conoce o se acuerda o está interesada en el tema, que realmente son muchas las cosas a exponer y a comentar con la gente. Por ejemplo, te digo algo. Los televidentes que me conocen me lo han oído decir más de una vez. Estaba dando una charla en la Cámara de Comercio. Bueno, entre otras cosas, entre los expositores, había un señor que estaba al lado mío que era bombero, ¿está? Entonces me toca hablar a mí, qué sé yo, y se habla del incendio, y digo yo el tanto que esté el bomberito obligatorio del auto, y me dijo, disculpe, un bomberito es un bombero chico, me dijo. Usted está hablando de un extintor. Digo, sí, perdóneme, no fue un comentario peyorativo, sino, digamos, eso de común conocimiento. Se habla del bomberito como algo que sirve para apagar incendios. Naturalmente no. Eso que era una marca bomberito, era un inflador, que el fuego daría las gracias para aumentar, no para disminuir, ¿de acuerdo? Entonces, mirá lo que te digo, si estamos hablando en temas de seguridad relacionado con esto, una de las tantas cosas, como, yo qué sé cuántas, autos automáticos la mayoría, que no arranca si te quedas sin batería, y temas de seguridad que quedes tirado en algún lado, y qué es lo que hay que llevar y cómo hay que solucionar, cómo se hace para cambiar una batería, temas de seguridad, pero de seguridad para integridad, para ahorro de plata, para salud, para lo que fuera. Por eso les digo que yo te deseo y estoy pensando en algo de un análisis profundo y colaborar contigo para ayudarte a que vayas a buscar algunos lugares, como por ejemplo de un colaborador nuestro en nuestro programa, que se llama Alexander Moreira, de Trailers UI, que realmente con la UNACEP fuimos a él para establecer y hacer un reglamento nacional con respecto a los trailers que circulan por las calles y las rutas de nuestro país, que siempre ha sido, escúchame, un desastre, con cualquier tipo de cosas atadas con alambre o en dimensiones que no tienen razón de ser, y que hoy día esto es como de fabricación de exportación realmente impresionante. Por eso te digo, se habrá para aprender, Michel. Sin duda. Nosotros tuvimos el año pasado un gran apoyo también de la Fundación Gonchi Rodríguez. También tuvimos por parte del Ministerio de Defensa un simulador para aprender a conducir, que no era nada fácil, porque todos los que tenemos auto manejamos hace años, el simulador era bien complicado y eran pocos los que pasaban la prueba de curvas y demás, con obstáculos, etcétera. Entonces, digo, la seguridad vial es fundamental en lo que hace a esta exposición que estamos haciendo cada año, y eso, lo que es seguridad, tú sabes muy bien, abarca un poco todo, porque el propio LATU, que es el Laboratorio Tecnológico Uruguayo, donde estamos haciendo la exposición nuevamente, por ejemplo, es el encargado de calibrar los espirómetros, calibrar los radares de velocidad. Digamos, es el encargado de medir la efectividad y la resistencia de un casco para moto. Que todos sabemos que hay muchísimos cascos para moto que se venden en plaza, que de repente son con colores fluo, fantásticos, divinos a la vista, y no resisten la menor prueba de impacto. Y bueno, eso también es trabajo del LATU, y por eso el LATU es el seleccionado para hacer este evento ahí. Pero, como bien sabés... Michel, sin ir más lejos, sí. Mirá que el Ministerio de Industria, en que respecta con la moto y con los autos, es el que dice que sí o que no a determinadas cosas. Y ahí se manejan determinados valores de seguridad, de reglamentación nacional e internacional, que a veces la gente no conoce y no encuentra, no sabe cuál es la razón de que sí o que no para algunos elementos. Por eso te digo, si habrá cosas para hacer y cosas para mostrar para que la gente se entere. Me parece por demás interesante, Michel. Bueno, gracias. No, contamos con ustedes, como siempre. No, por supuesto que sí, yo espero acompañarte y eventualmente por ahí capaz que sea la oportunidad para hacer algún tipo de una charla breve con respecto a la seguridad vial, ¿viste? Contá conmigo, naturalmente que sí. Y voy a hablar con el amigo Alexander Moreira, a ver si te da una mano con el tema de los trailers, porque tiene muchos elementos que son para mostrar, que seguramente son de interés nacional, de interés de la gente, y bueno, naturalmente de la exposición, ¿sí? Bueno, todo lo que hace a charlas, a cursos, a pequeñas conferencias que se hacen durante el evento, digamos, son bienvenidas. Digamos, hemos hecho de reanimación, se ha hecho de todo ahí en la Expo Segura, y siempre con muy buen marco de público.
Fenomenal. Michelle, te doy las gracias, te mando un abrazo, éxito en este tema y de aquí en más vamos a estar siguiéndolo de cerca y prometo acompañarte. Dale. Gracias a ustedes como siempre. Estamos en contacto. Un abrazo grande. Chau, chau. Mirá lo que es esto. Esto es rock and roll. Mirá. ¿Te vas a aburrir? Seguime. Mirá lo que es esta locura. Uno de los más largos que hemos hecho. Es para llevar cosas largas, así que no se preocupen. No es para llevar motoniveladoras ni nada. Es para llevar unas cosas que lleva que son bastante largas y por eso necesita este largo. Por eso tiene este extensible acá para poder usar todo el largo del tráiler. Bueno, cajón para herramienta, las patas. Esto nos encantó. A mí me gusta mucho el metal, así que me pareció que para este tráiler estaba bueno ese nombre. 3 ejes para que tenga buen equilibrio al andar. Gracias, Transporte Daniel, por confiar en nosotros. Este también era uno de los que venían atrasados y hoy por suerte lo pudimos entregar. Los leo, como siempre, con respeto, denle likes. Gracias a todos los que fueron ayer a Expo Melilla, la verdad, el cariño de la gente, estoy totalmente sorprendido. Alguien ayer me hizo emocionar con lo que me dijo, así que nada, agradecido siempre y vamos creciendo gracias a ustedes. Y me olvidaba, en Uruguay se puede, vamos arriba. Poco tiempo atrás estuvimos de visita en Grip. Grip es una empresa, de aquel tiempo me acuerdo, unos amigos que ya prácticamente no están más, el Tano, bueno, esto es antigua, ¿sí? Hoy tenemos a Gustavo Presa. Gustavo Presa es un amigo que es gerente acá de Grip y en más de una oportunidad hemos ido fundamentalmente por los servicios de Grip, en mi auto particular, para balanceo, cambio de amortiguadores, a veces alineado, todo ese tipo de cosas que para mí son fundamentales en el mantenimiento del auto para darme seguridad en cada uno de los viajes que hago, tanto en la ciudad como también en la carretera. Por eso, en el día de hoy, tenemos a don Gustavo Presa, a quien le doy la bienvenida, para charlar con ustedes y que nos diga él cuáles son las conveniencias de tener un auto en buen estado, por qué y para qué sirven, y ese es el tema fundamental. Gustavo, gustazo que esté con nosotros. Bueno, buenas tardes, Jorge. Sí, nos conocemos de hace tiempo, nos llevas el auto, una persona muy meticulosa. Para no decir que rompo alguna otra cosa, no, deja, tranquilo, dale. Es necesario, ojalá todos los clientes tuvieran la conciencia que tenés tú. Y bueno, Gustavito, contame, porque en realidad, yo digo, acá la gente dice, hay que cambiar los amortiguadores, y la gente dice, cambio o no cambio, yo no cambio nada, y esto y lo otro. Cuando digo cambiar los amortiguadores, ¿cuál es la razón? Contame. Y bueno, el amortiguador es una pieza de seguridad que si bien la palabra amortiguar es una de las funciones que cumple, pero es mucho más importante que eso, sobre todo con el tema de la seguridad. El amortiguador es el que transmite la velocidad, la energía, el frenado del vehículo en la calle, ¿no? Entonces, si bien a veces uno se va acostumbrando al desgaste del amortiguador, a veces los clientes no se dan cuenta porque es progresivo, entonces va sintiendo el auto cada vez más blando
y uno se va acostumbrando. Es como el cuerpo, uno se va acostumbrando a caminar más despacio, a esto, a lo otro, pero no quiere decir que eso te corra. No, Gustavo, y aparte, no te olvides que hay determinadas cosas que el amortiguador mantiene la rueda apretada con el piso, y ahí podemos transmitir potencia, freno y dirección, que no es menor, ¿no? Una frenada con un amortiguador sano y con un amortiguador en mal estado pueden ser 5 metros de diferencia o más. O sea que estamos hablando de que podemos, o sea, nada, evitar un accidente, atropellar a una persona, en un pozo, una frenada sobre un pozo, el neumático pica y no frena, sigue, llevándolo a algo quizás a un extremo. Un coche de rally, que vos entendés de lo que es Sí, el sí. automovilismo. Cuando salta, esos saltos que hace disparatado y cae, el auto no sigue picando. ¿Qué hace? ¡Pum! Queda enterrado y sigue. Estamos yendo a un extremo, pero ahí transmitimos un poco que un auto en un pozo, un lomo de burro, que a veces es una cosa que en un lomo de burro, una frenada ante una cebra, puede ser fatal, porque el auto no le transmitiría la frenada al neumático en el suelo. No, sin duda ninguna. Pero hay varias cosas más, ¿no? Porque vos agarrás y decís, hablabas en este momento, decís que el tema del amortiguador, ¿qué es lo que produce? ¿Cómo se deforma el neumático? ¿Se va rompiendo a la medida que estés mal? No solamente con el amortiguador, sino el resto de la suspensión, que es otro de los temas que vas a tocar. Bueno, el amortiguador, digamos que todo el mundo atribuye los ruidos, el mal andar del vehículo al amortiguador. Sí, es una pieza, es una de las tantas piezas fundamentales. El amortiguador adentro funciona como, para llevarlo a algo gráfico, como un inflador, por decir, que controla el recorrido del espiral. Entonces, si el espiral no está controlado, lo que va a hacer el neumático va continuamente picando en la calle. ¿Qué logra? Que, más allá de lo que hablamos hace un rato, de que el neumático se vaya deformando porque va recibiendo golpes continuos y el neumático no está fabricado para eso. Entonces va dejando todo ondulaciones en el mismo, lo cual después se lo transmite a las demás piezas, sean los bujes, sean punteros, rótulas, bueno, la parte de frenos también se ve afectada, la dirección, va todo encadenado. Che, Gustavo, ahora que hablas de los frenos, digo, normalmente la gente te habla, sabe de las pastillas. Otros saben que los frenos de atrás, en general, cuando no tienen disco de freno, tienen campana tambor, qué sé yo, también. Pero la gente, nadie habla del disco de freno. Y se supone que si las pastillas se gastan, con distinto tiempo y desgaste, seguramente los discos de freno también. Claro. Normalmente en un auto, vayamos a un 0 kilómetro, el primer cambio es lo primero que se desgasta son las pastillas y el disco de freno soporta, digamos, otro cambio de pastillas. Pero en un momento el disco se empieza a afinar, entonces ya pasa a ser inseguro. ¿Por qué? Porque levanta temperatura, es mucha la presión que ejercen las pastillas, en algún caso pueden ser hasta más de 2000 kilos que ejerce de presión sobre el disco, y eso va provocando un desgaste. Al quedar muy fino, ¿no?, ante un cambio de temperatura, el disco se puede ovalizar. ¿Qué logra eso? Que muchas veces lo atribuyen al balanceo. Cuando uno frena y el auto vibra, el volante vibra, es porque un disco está ovalizado. Ahí hay que sustituirlo inmediatamente. Lo podés sentir en el pedal de freno, Gustavo, cuando estás frenando, que sentís como eso que tú decís, como una pequeña vibración, que naturalmente es un indicador de la deformación del disco. Ahora, ¿qué pasa? Es normal que de repente el disco tiene 100.000 kilómetros y por ahí lo saque. Ojo, yo he manejado autos nuevos que con 25.000 kilómetros te querés morir, ¿no? Sí. A mí me ha pasado con auto mío. Con auto mío no, yo cambié los discos ahora con 180.000 kilómetros y vos sabés, ¿está? Sí, pero son excepciones, ¿de acuerdo? Son excepciones. Ahora, cuando vos vas a cambiar un disco, hay gente que decide, no lo voy a cambiar. Le voy a pasar una pulidita, una cepilladita para emparejar, y eso es cuestión de gusto. Hay quien lo hace y lo hacen bien seguramente, pero sí. Yo, por ejemplo, prefiero cambiar el disco, no le saco metal a lo que para mí, dramáticamente hablando, separa la vida de la muerte, ¿no? Pero puede, a ver, si vas a cambiar las pastillas, vas a poner un juego de pastillas nuevos, el disco te indica, tiene en la pieza los milímetros al cual se puede rectificar. Entonces, si el disco llega a estar ovalizado por algún motivo, se puede rectificar
no pasándose de esa medida que la indica el fabricante, la medida del espesor del disco. Ahí estamos viendo en las imágenes. Sí, casualmente decir los discos mi auto hizo los discos míos, mira qué fácil. Sí. Sí, pero bueno. No, ¿sabes qué, Gustavo? Se me ocurre que esto que estamos hablando, cuando un auto entra a grip, naturalmente, que por revisiones, que puede ser por los amortiguadores, naturalmente tus técnicos que son muy meticulosos, y me consta, por orden, empezando con el Tano Máximo Darronchi, mi amigo, que empezó la seriedad de trabajo en la empresa, digo, el tema, mirás los amortiguadores, mirás las pastillas y los discos y cantidad de detalles para darle consejo al usuario, ¿no? Sí, nosotros cuando el vehículo entra a hacer un service programado que le llamamos, tenemos un listado de un procedimiento por el cual se revisan diferentes piezas y se hace que nosotros le llamamos un reaprete preventivo, donde se apretan todos los tornillos que estén por debajo, tornillos, tuercas por debajo en el vehículo. Y después ahí se utiliza alguna máquina, pero normalmente es visual y se ven las holguras que pueden tener todos los bujes del tren delantero. Sean punteros, rótulas, barras estabilizadoras, bueno, todo lo que esté por debajo. Che, Gustavo, ves, en este momento yo me acuerdo porque las traje, le puse pastillas de cerámica. ¿Tenés una idea en general? Porque las pastillas de cerámica, cuando yo las compré, naturalmente decían mayor duración, menor polvillo, no ensucia nada, mejor frenada y consistencia a lo largo del tiempo, qué sé yo. ¿Tenés alguna diferencia ya de estadística? No, estadística no hay. Va mucho también en el uso que se le da al vehículo, el tipo de vehículo, el peso del vehículo. ¿Qué pasa? Una pastilla muy buena, como puedo utilizar, no sé, vamos otra vez a un extremo, un vehículo de carrera. Es una pastilla espectacular, pero ¿cómo tiene que funcionar? Con temperatura. Entonces, para un auto de calle no aplica. ¿Por qué? Porque vos salís y no salís a pegar una vuelta previa en una pista, claro, para que calienten los frenos y te actúe bien. No, salís y a las 3 cuadras tenés un semáforo y tenés que frenar. Entonces, no se puede pasar. Hay el compuesto, la mezcla, digamos, de materiales, que puede ser hierro, carbono, cerámica, tiene que ser aplicada al auto. Una pastilla cerámica es muy buena, pero en determinados vehículos, en otros quizás no puede ser todo cerámica. No, seguramente para frenadas largas y frenadas de mayor velocidad, donde naturalmente la fricción, la temperatura es tremenda, y ahí es donde sacamos la diferencia en el comportamiento general. Claro, y después la calidad de los materiales. Hay pastillas que son más baratas, ¿no? Pero son mucho metales. Entonces, a la larga es cara, ¿por qué? Porque empieza a provocar enseguida chirrido. No se gasta, pero te gasta el disco. Y el disco es más caro que la pastilla. Sí. Gustavo, otra cosa más. En general, sí, naturalmente la frenada más importante es 70% de la rueda delantera, 30% de la de atrás. Y naturalmente los frenos se gastan en consecuencia. Sí. Los discos son más chicos de atrás, las pastillas son más chicas, menos fricción, menos de tamaño, toma ganudo, y también menos desgaste. ¿Cómo es la evaluación más o menos? ¿Cuánto adelante, cuánto atrás? Sí, es un poco lo que vos decís, Jorge, es un 70, un 65% adelante y el resto atrás para el vehículo. También va un poco a veces en la configuración que tenga el mismo. Hoy hay autos que, bueno, ahora con el tema de los eléctricos, por ejemplo, ha cambiado sustancialmente eso, porque ya no solamente te frenan las pastillas, los discos, las campanas, las cintas, sino ya hoy te frena el motor. ¿Por qué? Porque al frenarte el motor en un vehículo eléctrico está generando corriente para que la batería dure más. Entonces hoy ha cambiado también eso. No me digas que has aprendido mucho el funcionamiento de los eléctricos con respecto, digamos, bueno, la atención en grip puntualmente. Estamos incursionando, la verdad que estamos estudiando el tema, aprendiendo. Todavía no, es algo que sí a futuro próximo, en breve. Ya estamos haciendo algún servicio de eléctrico, más que nada lo que es la parte de suspensión, que eso es igual, pero bueno, hay que estar un poco más preparado, sobre todo por el tema corriente, no queremos quedar electrocutados. No, ni hablar, ni hablar. Che, Gustavo, hay una cosa que no es menor, y yo, para decirle a la gente, cuando estoy hablando de grip y cuando hablo de la empresa de mi amigo Darronchi, pero no solamente de Gustavo Presa, con el que la gente va a verlo y puede tener contacto, quien dirige la empresa, el funcionamiento, hay algo que no es menor. El TCR es una categoría de automóviles que es campeonato mundial en Sudamérica,
¿Está? Participan, en algunos casos ha venido Urruti, han venido otros pilotos también, Sí. qué sé yo. La categoría es por demás exigente con neumáticos que llamémosle especiales para una cantidad de cosas. Y finalmente vienen, estarán ahora en el mes de julio, van a estar presentes en Mercedes y también lo van a estar en el Autódromo El Pinar. Sí, y resulta que está. Grip se tiene que trasladar, contratado especialmente por el TCR al Autódromo de Mercedes y después acá al Pinar. Contame que esa historia es por demás interesante. Sí, la verdad que sí. Es un honor, digamos, que nos hayan elegido ya por segundo año para hacer el servicio de gomería, ¿no? Y todo lo que refiere a neumáticos en la categoría de TCR, que fue el año pasado el TCR World y el Sudamérica. Y también fue la Stock Car de Brasil, que es una categoría que lamentablemente este año no viene, que la verdad es muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, sí, nosotros nos ocupamos de todo lo que es el enllante, balanceo, presión de neumáticos de la categoría. Ahora se incorporó Cafaro también, que va a estrenar ahora. Ojalá que tenga suerte y que le vaya bien. Si Dios quiere. Y la verdad que sí, es reconfortante que podamos estar trabajando en una categoría tan importante. Bueno, como- capaz que voy hasta Mercedes y te acompaño, Gustavo, ya, y ya está, Bueno, charlaremos un poquito y veremos nos va a el venir trabajo. bien porque la verdad que van a ser días agitados. Dale. Como siempre tenemos suerte, ¿no? Cuando hay carreras llueve. Te voy a ir a ver, Juan, que yo- Se duplica el trabajo. mucha suerte, mucha suerte. Bueno, querido amigo Gustavo Presa, las gracias por estar como siempre, un abrazo muy grande y nos veremos Placer, pronto Jorge. si Dios quiere. Dale. Un abrazo grande. Chau, chau, hasta Pasen luego. bien, a la orden. Mirá lo que es esto, mirá esta parrillita. Qué divina que quedó esta parrillita. Todo en 3 milímetros. Nos estamos quedando hasta tarde para hacer cosas, pero la verdad estoy fascinado con esta máquina. 3.000 pesos. Mejor dicho, 2.900 pesos. 2.900 pesos de 3 milímetros. El que la quiera, comuníquense con este teléfono y se la enviamos. Es una maravilla. A carbón podés sacar la parrillita, haces el carbón, calentás el carbón, tirás la parrilla, carnecita, choricito, todo en uno. Vamos arriba, en Uruguay se puede nomás.